Aquí tenemos una ballesta de torno. Esta es la máquina por excelencia durante la Edad Media para lanzar flechas. Lleva un arco de grandes dimensiones, una base y luego un torno en la parte trasera para poder permitir su carga. Es una máquina muy versátil porque gira 360 grados en la horizontal y se puede orientar también en altura, con lo cual si se disponía en el interior de las torres resultaba el arma idónea, ya que con un leve movimiento se podía orientar hacia cada una de las aspilleras y corregir trayectorias muy fácilmente. Esta máquina tira flechas de unos 80 centímetros a 170, 180 metros. La precisión es escasa. Hay que tener en cuenta que estas máquinas son muy poco precisas, a esa distancia es muy difícil hacer blanco, pero hay que tener en cuenta que al disponerse varias máquinas cubriendo una amplia línea de frente, pues normalmente siempre alcanzaban algún objetivo, se tiraba un poco al bulto. Aquí tenemos junto a nosotros un Yark, es un modelo de ballesta musulmana muy peculiar, ya que a diferencia de los modelos cristianos que estaban diseñados para arrojar flechas, este modelo está diseñado para arrojar piedras. Es un diseño muy peculiar y añade algunas novedades con respecto a los diseños para tirar flechas. Así pues, un arco muy potente, mucho más potente que los ejemplares para lanzar flechas. Luego tenemos un canal amplio donde colocar la piedra, una honda que actúa de arrastre y también un sistema de poleas que lo que hace es minimizar el proceso de carga. Gracias al sistema de poleas se consigue cargar la máquina con mucho menos esfuerzo. La máquina que tenemos junto a nosotros es un Cas Alfillar, es la máquina de torsión musulmana de mayores dimensiones. Es una máquina enormemente potente, consta de dos partes independientes, el cubo de torsión, donde se alojaban las dos madejas de cuerdas y los brazos de desplazamiento, y aquí tenemos la segunda de las partes, que es el torno. Es un sistema con 4 poleas, de tal forma que permite amortiguar mucho el proceso de carga. La potencia de esta máquina es descomunal, une su efecto psicológico al disparar flechas de 1,5 metros a unos 400 metros de distancia, con lo cual el alcance es casi doble al que tenían los arcos de este mismo periodo, y al mismo tiempo une el físico, ya que son varios los textos medievales que mencionan que esta máquina tenía capacidad, sus disparos, como para poder clavar 4 soldados a tierra. Los avances relacionados con la maquinaria bélica se exportaron del norte de África a España con la conquista musulmana y de ahí al resto de Europa, como podemos ver en la influencia sobre los modelos cristianos. Aquí tenemos un trabuco de contrapeso. Esta es la pieza de artillería pesada por excelencia durante la Edad Media. Es una máquina terriblemente potente. Se baja el brazo por medio del torno. Lo que se hace es pasar la honda por debajo de la máquina, de tal forma que el proyectil se carga en la parte delantera de la máquina, y al dispararse arrastra la honda con el proyectil por debajo de la máquina, describiendo un arco, y cuando el brazo se pone vertical arroja la piedra. Esta máquina tiene una potencia descomunal. En concreto, este ejemplar tira piedras de 50 kilos a unos 170 metros, 180 metros de distancia. De este tipo de máquinas, en los grabados medievales se puede ver una tipología abundante de proyectiles. Uno de los más curiosos es el empleo de esta máquina para tirar caballos sobre la ciudad enemiga. ¿Caballos para qué? Pues para extender la peste. Estamos hablando de guerra biológica. Esta máquina representa un uso del fuego muy peculiar. Se trata de una cometa incendiaria. Llevaba una bola llena de sustancias incendiarias, semejante a la que se exponen actualmente a los toros para embolar, y luego llevaba lo que es la cometa y el torno para manejarla. Entonces el objetivo era prenderle fuego a la bola y con la cometa sobrevolar la ciudad enemiga para que la bola fuera golpeando los tejados, que al ser de madera y paja ardían fácilmente. Aunque originariamente la cometa proviene de China, se desconoce el momento en el que se exportó desde China al mundo europeo. Aunque los chinos conocieron su uso, no la utilizaron para finalidades militares. La única evidencia que tenemos de su uso aparece en el manuscrito Walter de Milemete, que se conserva en la Iglesia de Cristo de Londres, y representa un uso muy peculiar del fuego, uno de los más peculiares, al combinar un juguete con las llamas. Y esta máquina data del siglo XIV. Se trata de una máquina muy peculiar, otra grúa elevatoria. Para subir gente se podía utilizar la parte delantera, que lleva una serie de cuerdas que suben y bajan, y al mismo tiempo también se podía utilizar para arrojar pequeños objetos, pues alpacas incendiarias. Si se colocaba en la parte superior, que lleva una especie de horquilla, donde se podían colocar, y al subir y bajar el brazo, porque balancea igual que en las máquinas de contrapeso como un balancín,
se podía utilizar para esas finalidades múltiples. Aquí tenemos un modelo de ariete pesado, es un modelo de ariete del siglo XV. A diferencia de los modelos anteriores, esto sí que es un auténtico tanque, va blindado por todas sus caras, los ejes van dispuestos en el interior del chasis porque los ejes siempre es un elemento vulnerable. Lleva cubierta a 4 aguas hacia los laterales y también hacia adelante, aumentando de este modo la capacidad de resistencia frente a cualquier impacto de proyectil. Y el funcionamiento de esta máquina pues es muy sencillo. Desde este tamaño había hasta otras que necesitaban incluso de 1000, 1500, 2000 soldados para poder ponerlas en funcionamiento durante la Edad Media. Entonces este sería el modelo estándar, más pequeño, pero podría haber máquinas muchísimo más grandes. Se hacían a escala de las murallas o de las puertas que se iba a atacar. Aquí tenemos una máquina incendiaria, es una máquina bajo medieval, su diseño es muy peculiar, lleva 2 manteletes detrás de los que se protegían los soldados y luego lleva una estructura con un palo que se podía batir hacia arriba o hacia abajo, del que pendía un artefacto incendiario colgante, de tal forma que esta máquina estaba diseñada para aproximarla a las murallas o a las puertas e intentar dejar el fuego, aproximarlo lo suficiente como para que quemara los recintos amurallados construidos en madera. Las aperturas que lleva en su parte trasera estaban diseñadas para que unidades de arqueros pudieran hacer fuego de cobertura hacia los flancos de la máquina. De este tipo de máquinas solo tenemos un manuscrito del siglo XV y desconocemos incluso si se llegó a utilizar en combate. Esta máquina que tenemos aquí es una brigola de 2 cajas, se basa en la tecnología de contrapesos, una tecnología totalmente novedosa en la Edad Media, porque en el mundo romano no se utilizaba. Aquí lo que se hacía era, por medio del sistema de torno, se bajaba el brazo. Una vez que bajaba el brazo, los contrapesos subían a la parte superior. Tras subir los contrapesos, se cargaba el proyectil y se liberaba el mecanismo de gatillo, de tal forma que al bajar los contrapesos, la energía cinética de bajar los contrapesos arrastraba el brazo, que cuando se ponía vertical arrojaba la piedra. Esta máquina es una máquina bastante potente, tira piedras de 25 kilos en una distancia en torno a los 180 metros. Cada uno de los contrapesos que podemos ver pesa 800 kilos. Es una tecnología increíble porque permite lanzar prácticamente cualquier cosa, porque lo único que hay que hacer es incrementar el peso en uno de los extremos y a más peso en este extremo, un proyectil más pesado en el otro. El descubrimiento de esta tecnología se produjo en Tierra Santa en el siglo XII, porque allí confluían diferentes tradiciones militares, la tradición bizantina, que era heredera de Roma, la tradición musulmana, heredera del mundo persa, y luego la tradición que traían los cruzados europeos, con lo cual se generó el caldo de cultivo para que se produjeran avances tecnológicos de consideración, y el mayor avance que se produjo fue el descubrimiento de la tecnología con contrapesos fijos. Esta es una máquina china que se utilizaba para tratar de arrancar las piedras de la muralla. El brazo con el garfio balanceaba y se levantaba para dejarlo caer sobre los coronamientos de la muralla. Una vez había enganchado una parte de la muralla, hacía la máquina retroceder de tal forma que arrancara. En el caso de las fortificaciones chinas, muchas son tipo pagoda, donde predomina la madera, pues todavía el efecto era más demoledor porque se podía hacer el efecto como si fuera un hacha. Aquí nos encontramos junto a una batería de lanzapiedras de Torbellino. Es un diseño que se basa en los modelos de Torbellino individuales. Dentro de esta máquina van montadas 5 piezas de artillería de tipo individual, de tal forma que gira el chasis los 360 grados y cada una de las cabezas también se puede orientar hacia diferentes sitios. Eso permitía hacer fuego sostenido sobre un punto o dispersarlo en el espacio. Cada una de las cabezas podía disparar una piedra cada 8 segundos, lo cual hace que esta máquina tire en torno a las 35 piedras por minuto. Aunque son piedras de pequeño tamaño, en torno más o menos al kilo, kilo y medio, sí que tendrían el suficiente calibre como para resultar letales como arma antipersonal. Esta máquina es de la plena Edad Media, aunque su diseño inicial empezó en torno al siglo VII después de Cristo. Para que este parque temático haya visto la luz, lo más importante ha sido el trabajo previo llevado a cabo por Rubén Sáez con gran dedicación. Un trabajo literario que Rubén continúa como paso indispensable para la posterior elaboración detallada y precisa de las máquinas que vayan surgiendo de su labor investigadora.